Vamos a revisar el tema de sepsis neonatal, otro de los temas importantes dentro de la materia de pediatría. Si todavía no estás suscrito a mi grupo de Telegram, te recomiendo que lo hagas. Es completamente gratis. Comparto preguntas en ARM todos los días para que estés constantemente actualizando esos conocimientos. Recuerda que mis clases están basadas 100% en guías de práctica clínica mexicanas y normas oficiales, siendo la bibliografía utilizada para esta clase la guía de sepsis neonatal y el manual CTO de pediatría. Empecemos con la definición, chicos. Será aquel síndrome comprendido antes de los primeros 28 días de nacido nuestro bebito, es decir, un neonato con signos y síntomas de infección en el torrente sanguíneo. Según la guía de práctica clínica podemos clasificarla en dos en cuanto a su evolución. Ya veremos sepsis precoz o temprana, aquella sepsis que cuenta con una presentación de evolución de menos de una semana, y tardía, la que va más allá de una semana. Obviamente que el agente etiológico va a cambiar de una a otra. En la temprana, cuando hablamos específicamente de nuestro país, de un país en vías de desarrollo y en general de todos los países en vías de desarrollo, países pobres, desgraciadamente, aquí estamos hablando de la enterobacteria gram negativa Escherichia coli. ¿Por qué, doctor? Porque esta bacteria se aloja en el canal genito urinario de la mami. Mamá le pasa la bacteria al bebito, es decir, es una transmisión vertical. Ya lo veremos más adelante en cuanto a los factores de riesgo, porque también se clasifican en asociados a la temprana y a la tardía, mientras que a nivel mundial, en esta misma, en la temprana, se lleva el primer lugar el estreptococo del grupo B o Agalactiae. En cuanto a la sepsis tardía, estamos hablando de aquellos agentes asociados a infecciones nosocomiales, pacientes con catéteres, tanto umbilicales como centrales, grandes estancias hospitalarias, como los bebitos prematuros, bebitos intubados, etcétera. El principal agente aquí son los estafilococo coagulasa negativo, en donde el más frecuente de todos es el estafilococo epidermidis, seguido de estafilococo aureus o estafilococo dorado, la pseudomona aeruginosa, uno de los agentes resistentes intrahospitalarios, generalmente los enterococo, Acinetobacter baumani o la famosa bacteria multiresistente a las drogas, inclusive hongos como cándida. Este es un excelente esquema de la guía de práctica clínica que nos coloca los agentes etiológicos de acuerdo a las semanas de vida y su clasificación, es decir, si es gram positivo, negativo u otro. Lo dijimos, más frecuente en la temprana, E. coli, por ascenso de la mamá al bebé en países en vías de desarrollo. En la tardía se lleva estafilococo epidermidis, el estafilococo coagulasa negativo, ¿vale, chicos? En cuanto a su epidemiología, la sepsis neonatal posee una mortalidad de hasta un 19%, llevándose la tercera causa de muerte neonatal. ¿Qué puede lograr que un bebito desarrolle sepsis neonatal? Que cuente con factores de riesgo, y estos los vamos a clasificar en asociados a la sepsis temprana o precoz y a la sepsis tardía. ¿Por qué, doctor? Porque los mecanismos de transmisión bacteriana son distintos. Los asociados a la temprana también les coloqué el otro nombre, que es verticales, debido a que su causa son las infecciones ascendentes. Mamá contagia a bebito. Recordemos que un bebito prematuro generalmente se asocia a una ruptura prematura de membrana, y más si tiene una evolución de más de 18 horas de evolución. Entonces esto es un ambiente idóneo para el ascenso de estas bacterias al bebito. El bajo peso al nacer, las infecciones como la cervicovaginitis, las IBU, las infecciones del tracto urinario, la bacteriuria sintomática durante el embarazo. Uno muy importante que es la colonización del estreptococo del grupo B, que es el Agalactiae que habíamos mencionado anteriormente, así como la obesidad materna. Por eso, si llegas a identificar uno de estos datos dentro de tu caso clínico asociado a la clínica que veremos más adelante, hay que sospechar de manera, pues sí, de una sepsis neonatal
precoz. Ojo con este dato, chicos, porque no es lo mismo una sepsis temprana que una precoz. Ya vimos que los factores de riesgo cambian, así como el agente etiológico, ¿vale? Ahora bien, en cuanto a la sepsis tardía, son prácticamente cualquier proceso intrahospitalario para fines ENAR, para fines de tu nacional, cateterismos, tanto central como umbilical, ventilación mecánica, hiperalimentación, duración prolongada de la alimentación parenteral, hasta patología intestinal como la enterocolitis necrotizante. Ya decíamos anteriormente que aquí el agente más frecuente, ¿cuál era, chicos? Era el estafilococo coagulasa negativo epidermidis. La guía es clara en esto. Si el paciente cuenta con más de 3 o más signos clínicos en un recién nacido con los factores de riesgo ya comentados, tenemos que solicitar un hemocultivo. Estos datos son muy importantes. Estos datos los clasificaremos en neurológicos, respiratorios, cardíacos, gastrointestinales, dérmicos, musculoesqueléticos, así como síntomas generales. Si cuenta nuestro paciente con 3 o más, hemocultivo. La verdad es que son síntomas muy inespecíficos, pero si a la fiebre le agregamos 2 o más en asociación de los factores de riesgo ya mencionados como infecciones dentro del periodo prenatal o perinatal, podemos sospechar de una vez de una posible sepsis neonatal, ¿vale? En este esquema de la guía de práctica clínica mexicana podemos observar cada uno de los signos y síntomas asociados a la sepsis neonatal, esto encaminado a qué aparato o sistema está afectado y con sus respectivas medidas a realizar. Entre los respiratorios entra la apnea, la taquipnea y la cianosis central, aunque sinceramente cuando hay problemas respiratorios en un lactante, en un neonato, es mejor pensar en las enfermedades neonatales, en este caso respiratorias, como cuál, como el síndrome de aspiración meconial, como una membrana hialina, etcétera. Claro que si a esta se le agregan datos como hipotensión, marmoleado cutáneo, que es muy característico de la sepsis neonatal, la ictericia, esta ictericia es una ictericia no explicada en las primeras 24 horas, ya lo vimos en la clase de ictericia neonatal, que toda aquella ictericia que se presente en las primeras 24 horas siempre es patológica, entonces tenemos que descartar una de esas enfermedades, pues es la sepsis neonatal. Recordemos lo que vimos, entonces chicos, es muy importante. Asociado a esto podemos tener taquicardia, hipotonía, que rechaza las tomas, es un bebito irritable, entonces por lo tanto podemos sospechar de la enfermedad. Aquí nos recomiendan por sistemas qué estudios solicitar de manera específica. Por ejemplo, si tenemos un cuadro de hipotonía con convulsiones asociadas, podemos solicitar de una la punción lumbar, pensando en una neuroinfección como la meningitis o una encefalitis. Tenemos dos formas de hacer el diagnóstico. El diagnóstico de sospecha, que lo haremos con más de 3 signos o síntomas, veíamos anteriormente, ¿no? Y el diagnóstico definitivo o confirmatorio, que ese lo haremos con el hemocultivo. Pregunta de examen. No solo se hace el diagnóstico de sepsis neonatal, sino que también nos dice qué bacteria es la causante del cuadro de sepsis neonatal. Entonces el tratamiento ya va a ser más dirigido, es un tratamiento más específico, ¿vale? Sin embargo, tenemos estudios auxiliares como el conteo leucocitario, la PCR por encima de 10, la PROCA, las interleucinas 6 y 8, que las destaca mucho la guía de práctica clínica, así como el urocultivo, la radiografía de tórax y la punción lumbar en caso de sospecha de neuroinfección. Esta última antes de la antibiótico-terapia. Otro de los datos importantes, chicos, es esta. Sale la punción lumbar, perdón, en caso de un cuadro sugestivo de meningitis y antes de la antibiótico-terapia. En cuanto al manejo, es muy sencillo. Para la sepsis temprana, de entrada, ampicilina con gentamicina. Como segunda línea, tenemos a esta cefalosporina de tercera generación, la cefotaxima, en asociación de la amicacina. En caso de la sepsis tardía, será de elección el esquema de dicloxacilina con gentamicina, y si encontramos cándida de primera línea, anfotericina B liposomal o de dispersión
coloidal. En caso de sospecha de estafilococo aureus resistente a meticilina o el famoso SARM, tanto una para otra podemos cambiar la dicloxa, en este caso de la tardial, la cambiamos por este glucopéptido, la vancomicina, un inhibidor de los residuos de DLA-alanina, que le pega muy bien a este estafilococo aureus resistente a la meticilina. Ahora bien, en casos refractarios, podemos pasar al otro esquema, amicacina con pipetazo. Entre algunos datos importantes, siempre utilizar las medidas generales, como el ayuno, el lavado de manos tanto antes como después de ver al paciente afectado. En caso de la presencia de pseudomonas, utilizar cefepime o ceftazidime, esto igual es preguntado, chicos, y vancomicina, como decíamos anteriormente, en casos del SARM. La duración del tratamiento, otra de las cosas muy preguntadas en el nacional, es que si mi cultivo sale positivo o hay alta sospecha de sepsis neonatal temprana sin meningitis, el tratamiento será por un periodo de 7 a 10 días, pregunta de examen. En caso de que el cultivo salga negativo, pero hay una PCR, suspendemos el tratamiento a las 36 o a 72 horas, ¿vale? Ese es otro de los esquemas muy llamativos de la guía de práctica clínica. Nos mencionan los tratamientos de acuerdo al tipo de sepsis, tanto empírico como dirigido. Si se dan cuenta, como lo decíamos en un principio, tratamiento de elección es ampicilina con gentamicina, recordando que la gentamicina puede cambiarse por la amicacina, que es más barata, pero para fines ENAR, para fines de tu nacional, siempre coloca gentamicina. Y como segunda línea, la cefotaxime con la amicacina. Ahora, si se aísla estafilococo sensible a la meticilina, podemos utilizar el esquema de dicloxa, o en caso de resistencia del mismo bicho, podemos pasar a la vancomicina. En cuanto a otros datos preguntables de la guía de práctica clínica mexicana, es que los aminoglucósidos los tenemos que ajustar de acuerdo a la tasa de filtración glomerular de nuestro paciente, así como en pacientes con defectos de pared abdominal como la gastrosquisis, el onfalocele, las malformaciones urinarias y defectos del tubo neural que ameriten colocación de válvula ventrículo peritoneal. Y ojo, la ceftriaxona está súper contraindicada en la etapa neonatal. ¿Por qué, chicos? Porque lo que hace para fines prácticos es que cambia a esta bilirrubina directa a bilirrubina indirecta, ¿vale? Es decir, genera una desconjugación y por lo tanto favorece la ictericia en nuestro pequeño neonato. Pasamos al algoritmo del choque séptico. Este esquema nos resume muy bien el manejo, recordando ciertas definiciones básicas. La sepsis es una infección por cualquier microorganismo con datos de respuesta inflamatoria sistémica. Una sepsis grave será aquella con datos de daño órgano o sistema. Y finalmente el choque séptico, que ya es una sepsis grave refractaria a líquidos. Hay hipoperfusión. Aquel paciente chocado será aquel paciente con hipotensión, paciente con palidez, paciente con una frecuencia cardíaca muy bajita, alteración del estado de alerta, etc. Lo primero que tenemos que hacer es la administración de fluidos, es decir, la fluidoterapia. Esto a través de ¿qué? De cristaloides, específicamente Ringer lactato, y recordar que son 10 mililitros por kilo en un tiempo de 15 a 20 minutos. Y si aún no hay inicio de antibiótico-terapia, pues lo iniciamos. Siempre vigilando electrolitos como el calcio sanguínea, como la glucosa. Esto es lo primero que se tiene que hacer. Sin embargo, si hay datos de cardiopatía dependiente de conducto arterioso, es decir, conducto arterioso permeable, incluiremos manejo con prostaglandina E1. Esto para su cierre. Si logramos metas tras la inclusión de la fluidoterapia, continuamos el monitoreo continuo. Si no, y aparte tiene datos de falla cardíaca o edema pulmonar, suspenderemos cargas e iniciamos inotrópicos. En caso de no tener falla cardíaca ni edema, continuamos con una segunda carga de cristaloides. En caso de no alcanzar metas, esto pasa a convertirse a un choque refractario a líquidos. Pregunta de examen: ¿el fármaco de primera línea para el choque refractario a líquidos es la dopamina? Adicionalmente, de acuerdo al manejo médico, podemos combinar a esta dopamina con dobutamina. Ahora, ya si no jala con ninguno de los dos, podemos utilizar la epinefrina o la adrenalina. Entonces, recapitulando: primer paso, fluidoterapia con cristaloides, en este caso Ringer lactato. Si existe alguna cardiopatía por el ducto arterioso, utilizamos prostaglandina E1. Si el choque es refractario a líquidos,
podemos utilizar dopamina sola o con dobutamina, eso ya va a ser individualizado. En caso de ser refractaria a los dos, pasamos por último a la epinefrina. Y pues bueno, a tener en cuenta que la mayor gravedad se da en las sepsis neonatales causadas por agentes gram negativos. Una de las complicaciones más importantes es la estancia en el hospital muy prolongada y a largo plazo retraso de crecimiento, así como parálisis cerebral y por lo tanto a disfunción cognitiva en nuestros pacientes. Terminamos con las preguntas hardcore, chicos, las preguntas que les encanta. ¿Qué tipo de choque es la sepsis neonatal? Respuesta correcta, es un choque distributivo. Segunda pregunta, ¿cuál es el esquema antibiótico empírico de primera línea en la sepsis temprana? ¿Cuál es, chicos? Respuesta correcta, la ampicilina con la gentamicina, lo dijimos en un principio. Y por tercera pregunta tenemos, ¿cuál es el agente etiológico más frecuente de la sepsis neonatal en México? En México, recordar que es Escherichia coli, esta enterobacteria gram negativa, ¿vale? Por último, terminamos con esa pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de mortalidad de la sepsis neonatal? Esa es una pregunta de alta dificultad. Ahora sí, propiamente dicha, una pregunta hardcore. La respuesta correcta es de 11 al 19%. Vámonos con el siguiente tema.